Bienvenidos a Patisol Rodríguez. El resumen de hoy se titula La aventura de la granja Abbey, que es uno de los relatos cortos que pertenecen al regreso de Sherlock Holmes, cuyo autor es Sir Arthur Conan Doyle. Esta historia empieza cuando Sherlock Holmes y su queridísimo amigo el Dr. Watson viajan con destino a la granja Abbey por indicación del inspector de policía Stanley Hawkins. Al parecer se trataba de un homicidio un tanto difícil de resolver, que eran los casos favoritos de Sherlock Holmes. Pero sucede que cuando ellos se constituyeron en el lugar, fueron abordados por Stanley Hawkins, quien les manifestó que el caso estaba casi resuelto, pues se trataba claramente de un robo agravado y había acarreado la muerte del dueño de la casa, que era Lord Eustace. Esta deducción llegó Hawkins a raíz de la manifestación tanto de la viuda Lady Brackenstall y de su doncella Teresa Wright, quienes manifestaron que habían ingresado 3 sujetos a robar a su domicilio y que aparentemente se trataba de la banda de los Randalls, quienes 2 semanas atrás habían sido protagonistas de un crimen y habían llevado un buen botín. Entonces, viendo esta situación, a Holmes no le pareció muy interesante quedarse en este caso, así que él resolvió regresarse a Baker Street. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos estaban ya en el tren, se regresaron, pues a Holmes no se le veía muy convencido con las conclusiones del inspector de policía. Para Holmes había ocurrido un error en la resolución del caso, pues había muchas inconsistencias. Por ejemplo, ¿por qué tenían que asesinar a un hombre si había superioridad numérica de los delincuentes, que eran 3? Tranquilamente podían haberlo reducido y dejarlo con vida. La otra inconsistencia era que habían dejado ilesa, bueno, no tan ilesa, pero habían dejado con vida a la viuda, sabiendo que ella podía delatarlos, podía denunciarlos, ya que esa banda era muy conocida en Gran Bretaña. Por otro lado, también habían robado poco dinero y apenas media docena de piezas de plata. Entonces también era otra inconsistencia, porque ¿por qué tenían que conformarse con tan poco si podían haberse llevado más? También habían 3 copas de vino que estaban servidas y solamente en una de ellas estaba lo que son los pozos, los restos del vino. Entonces estas y otras cosas hicieron que Holmes regresara, y luego de observar detenidamente las cortinas, la alfombra, las paredes, los cuadros, toda la escena del crimen, él intentó convencer a la viuda para que se sincerara, pero sin ningún éxito. Así que ellos estaban ya saliendo del lugar y Holmes se detuvo en un estanque que había en el jardín, y luego de encontrar un orificio, pues mandó una nota con el guardia al inspector de policía Stanley Hawkins. Posteriormente, ambos sabuesos se fueron a las líneas de barcos. Ahí se entrevistaron con el jefe, quien les dio una lista de pasajeros de Gran Bretaña, Australia y viceversa, y ahí Holmes se dio con la sorpresa de que Mary Fraser, que era el nombre de soltera de la viuda,
había antes ha estado presente en esos viajes hacia Australia. Y bueno, y también había otro pasajero, bueno, que no era pasajero, sino de que actualmente se trataba del capitán Crocker, que antes tenía un grado menor. Y bueno, entonces recién ellos regresaron a Baker Street y ahí fue cuando fue llegando el capitán Crocker, y Holmes fue bastante contundente, bastante directo, y le dijo al capitán Crocker que le aconsejaba que sea sincero. Si fuera así, él podría ayudarlo, pero si intenta mentirle, él mismo lo destrozaría. Obviamente que el capitán Crocker, que era un marino, pues optó por la primera opción, por la sinceridad, y resulta de que pues él confesó que había asesinado a Lord Eustace. Lo hizo en defensa propia y también en defensa de su amada, pero su amada platónicamente, de Mary Fraser. Pues el difunto era un hombre muy violento. Se había enterado también por la doncella, que era un hombre que la violentaba tanto física como psicológicamente a Mary Fraser. Entonces, el día del crimen, él la visitó nuevamente en su casa y fue ahí cuando Lord Eustace los encontró juntos, pero solamente conversando. Entre ellos no había nada más que una profunda amistad, y fue en esos instantes que el difunto atacó al marino y luego también atacó físicamente a su esposa. Y bueno, él también ahí confesó que la idea de aparentar un crimen, de aparentar un robo, fue idea tanto de él como de la doncella. Por eso es que él, a fin de escapar y no verse involucrado en esta situación, escondió los objetos robados en el orificio del estanque. Por eso que cuando también Stanley Hawking se encontró con Holmes, después de haber leído la nota, pues se enteraron de que la banda de los Randalls había sido detenido ese día en Nueva York. O sea que era imposible que estén en América y en Europa al mismo tiempo. Entonces eso quería decir de que estaba descartada esa banda como los posibles criminales. Y entonces Hawkins le preguntó, pues cuando todavía estaban en la granja Bay, que cómo es que había adivinado o cómo es que había investigado que ahí estaban las pertenencias robadas. Y Holmes le respondió que no, que él no sabía, pero sí lo sospechaba. Finalmente Holmes comentó de que pues él se sentía como que presionado por las circunstancias y que era el momento de saltar las leyes británicas y tomar una decisión de acuerdo a su conciencia, porque consideraba que hacía más bien a la humanidad dejando libre al homicida que entregándolo a la justicia. Por eso que Holmes recomendó al capitán Crocker que saliera de Gran Bretaña y regresara después de un año a visitar a Mary Fraser, y que no se preocupe, que ella tampoco iba a ser implicada o acusada en este homicidio. Bueno, y esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Patricia Rodríguez. Hasta la próxima.